tataranieto, ¿verdad? Tataranieto. De el general Jesús González Ortega. Entonces le fue a dar el pésame a la viuda. De pasadita le dejó un encargo. Y de ese encargo nació una niña. Se hablaba de Jesús González Ortega casi como hablar de Dios, ¿no? Y el general González Ortega tiene más pinturas en el castillo de Chapultepec que Porfirio Díaz. Andaba por ahí y lazaba a los santos porque los quería tirar los dos dedos de la mano derecha cuando va uno a salir y dice, escúchame Dios, pues es que yo tengo 114 años. Cuando uno se divorcia jura que nunca más se va a volver a casar. Nunca me voy a acercar a una Cuando mujer. están en pleno trámite Y del después divorcio. dice uno, no, pues siempre sí. Esta es diferente. Y entonces, porque depende la máscara que tengamos, es lo que somos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Alma Coronel. Hoy me encuentro en la ciudad de Zacatecas. Y es que vengo a saludar y a presentarles a un gran señorón. Por sus venas corre sangre de dos grandes generales. Primero vamos a hablar que es tataranieto, ¿verdad? Tataranieto. De el general Jesús González Ortega. Pero también usted lleva sangre del general Jesús Arechiga. Exacto, es mi tatarabuelo también. Su tatarabuelo también. Y él es el escultor Héctor González Ortega. De verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio. Yo soy licenciado en administración y hace unos años, Sí. unos cuantos, decidí, en una buena costumbre que debe tener el ser humano, decidí que ya no quería yo trabajar. Y entonces, en ese asunto dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo nunca en mi vida había hecho una escultura, jamás. No. No, nunca. Ni de plastilina. No, absolutamente nada. Entonces, que la manera de hacer una escultura, pues es metiéndose a la escuela. Entonces me inscribí en una escuela que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sí. en un lugar que se llama, en San Jerónimo, es una escuela muy grande, no solamente de escultura, de muchas cosas. Y ahí estuve 5 años. Y entonces, pues a través de eso, empecé a hacer cosas. Yo quisiera mostrarles esta pieza que me parece que es importante. Acá. Perfecto. Esta pieza es una escultura que está en el Panteón de la Purísima en Zacatecas, en la tumba de la esposa del general Jesús Arechiga. Yo traté de sacar el original para protegerlo, que ha estado muchos años ahí a la intemperie. No me dieron el permiso en Monumentos, pero me autorizaron a sacar una copia. Bueno, esta es una parte de una escultura de Jesús González Ortega que inicialmente se hizo para la ciudad de Puebla, conmemorando la batalla de 1863. Y bueno, pues es que hablar del general Jesús González Ortega, pues es hablar de todo un héroe, de una gran personalidad, orgullosamente zacatecano, nacido en Valparaíso, pero ya lo decíamos, pero ellos se van a vivir al Teúl, que de hecho lleva su apellido, ¿verdad? Es bueno, el Teúl de González Ortega. Es que antes se llamaba Teúl de San Juan Bautista. Ah. Y después ya le cambiaron al municipio el nombre y se llama Teúl de González Ortega. Y ya, bueno, pues, sí es un orgullo llevar ese apellido. Mira, es un orgullo, pero es una responsabilidad. Ah, bueno, sí, también. Es una responsabilidad de tener estos antepasados y tratar de hacer algo para recordarlos y buscar en sus historias todo. Entonces es una responsabilidad como familiar de González Ortega y de Arechiga. Entonces, pues yo me he dado a hacer investigaciones y hacer una serie de cosas por mis familiares, ¿no? Cierto. Y es que lo platicábamos hace un momentito, González Ortega es un apellido compuesto. Entonces me imagino que usted en cuanto decía, yo soy Héctor González Ortega. Es una historia muy extraña. Legalmente, sí. Jesús González Ortega, su papá se apellidaba González. Oh. Y su mamá se apellidaba Mercado Ortega. Ah. Mercado Ortega. ¿Por qué se tomó la decisión o cómo lo hicieron o en el momento de inscribirlo en su acta de nacimiento que había en aquella época? Sí. Se brincaron el mercado y le pusieron González Ortega. Y entonces de ahí se quedó el apellido de González Ortega.
Pero no era un apellido compuesto, porque si era de papá y mamá, segundo apellido de mamá. Legalmente, o sea, como es, Sí. él debería haber sido González Mercado. Mercado. Sí, Ay, hasta suena diferente, ¿verdad? totalmente. Pero bueno, entonces cuando usted se presenta con diversas personas, yo soy Héctor González Ortega, yo creo que inmediatamente la pregunta, ¿algo de General González Ortega? Sí, ¿verdad? Sobre todo en Zacatecas. Sí. Sobre todo en Zacatecas. Yo hago un poco de burla porque me da su apellido para algo, y entonces le digo, sí, es González Ortega. Sí, tengo nombre de mercado o de avenida. Y entonces ya ponen González Ortega. Somos pocos los González Ortega. Son pocos. Realmente. El general González Ortega nada más tuvo un hijo. ¿Solo un hijo? Un hijo, un solo hijo, sí. Lauro González Ortega. Después Lauro González Ortega se casó con una señora Sánchez Román y tuvo 3 hijos. Tuvo 3 hijos y la señora se murió. La esposa la señora Sánchez Román se murió. Y entonces Lauro González Ortega se volvió a casar con su cuñada, o sea, con otra señora Sánchez Román. Y de ese matrimonio nació mi abuelo, José González Ortega. Y José González Ortega tuvo 3 hijos, uno fue mi papá y otros 2 hijos nada más. Entonces, de la familia González Ortega somos bastante pocos. Sí, porque para aquellos años que se tenían pues muchos hijos, ¿verdad? Recordemos que eran familias de hasta 13 hijos, 14 hijos. Mi otra familia, la familia del general Arechiga, Sí. El general Arechiga tuvo una hija. Bueno, es una historia un poco truculenta. Sí, claro. ¿Por qué te...? El general Arechiga, le gustaban mucho las faldas, tuvo muchos hijos en muchas partes. Y entonces el general Arechiga, que fue un hombre poderoso, fue gobernador durante todo el porfiriato, etcétera, etcétera. Entonces, que había andado en la guerra de Reforma, etcétera, etcétera, un día, ya casado y con hijos, le avisaron que un amigo de él, también general, se había muerto en una batalla. Entonces le fue a dar el pésame a la viuda. Y le fue a dar el pésame, efectivamente se lo dio, pero de pasadita le dejó un encargo. Y de ese encargo nació una niña. Entonces el general le dijo, tú no te preocupes, a la mamá, yo me encargo, tú te quedas con la niña. Pasó un tiempo y le avisaron a la viuda que su marido no había muerto, que había estado muy grave, pero tenía más de un año. Está vivo. Pero que iba a regresar y entonces fue a ver al general y el general le dijo, pues no puedo tenerme esta niña como nació cuando mi marido no estaba. Entonces el general dijo, no te preocupes, le dio a la niña, le dio su apellido, Arechiga, y vivió con el general. Entonces es la historia. Entonces, y esa señora, Benita, se casó con un español que llegó a Zacatecas de España, se casó con ella y tuvieron 15 hijos. Entonces, de esa familia sí tengo muchos parientes que son los Iturbe, el apellido del español era Iturbe, y de eso sí hay muchísimos. Entonces ellos ya fueron Iturbe Arechiga. Iturbe Arechiga, sí. Bueno, y es que hablando del general Arechiga, ¿quién no ha escuchado la marcha de Zacatecas? Que es como nuestro segundo himno de los mexicanos, ¿verdad? Sí. Y queremos, pues ahora sí mostrarles, porque a mí sí me sorprendió cuando me mostró cómo Codina, que es el creador de la marcha, que al principio, el compositor, que al principio fue la marcha Arechiga, ¿verdad? La marcha fue la marcha Arechiga, o sea, la marcha que, bueno, ahorita le platicaba, siendo breve, fue una competencia. Se reunió Codina con otro compositor que se me va en este momento el nombre y compitieron de ver quién hacía mejor una marcha. Pusieron a un jurado y 2 semanas después llegaron a la conclusión de que la mejor era la de Codina. Entonces Codina, yo supongo que Codina, un poco por hacerle la barba al general Arechiga, que era un hombre poderoso, fue y se la regaló.
se la dedicó y le dijo, esta es la marcha aréchiga que yo le dedico a usted. El general Aréchiga dijo, no, esa marcha no se puede llamar la marcha aréchiga, esa marcha se debe llamar la marcha Zacatecas. Y esta es la carta que le envió Codina al general, don Jesús Aréchiga. Porque hay una cosa muy curiosa. Codina decía que él era cohetero de oficio, o sea, hacía cohetes. Sí. Y músico de afición. ¿Qué tal? Y ahí le debemos esa gran marcha de Zacatecas. Que inclusive en Zacatecas ya está legislado en las ceremonias oficiales, sobre todo cuando asiste el gobernador, pero que hay ceremonias oficiales, forzosamente tienen que tocar la marcha Zacatecas. Me gustaría mucho si pudiéramos regresarnos un poquito a la historia y hablar algo del general González Ortega, que bueno, pues muchos conocemos de él, de su biografía, de lo que hizo, lo que fue y todo lo que hizo, todo el héroe que es. Pero desde su perspectiva... González Ortega no fue un político, realmente debutó en la política para aquellas épocas ya muy grande, porque llegó a los 35 años. Él vivió en el Teúl y él era un escritor, escribía poemas. Después, por cuestiones realmente que él no quería, llegó a ser diputado local en Zacatecas, representando a Tlaltenango, no al Teúl, sino a Tlaltenango. Por avatares de la historia, que fueron en esos años de los 1850 y todo esto, pues en un momento dado resultó que fue gobernador de Zacatecas. Sí. Fue la primera vez que fue gobernador de Zacatecas y entonces, sin tener realmente una preparación de político, pues fue político. En años muy difíciles porque fue la época de las leyes de reforma y después de la Guerra de la Reforma. Cuando fue la Guerra de la Reforma, él también sin tener ninguna preparación, pues decidió que él iba a defender las leyes de reforma y formaron un pequeño ejército, él con el general Zaragoza, que era muy su amigo, y un general Patoni fue el que realmente los enseñó. De alguna manera González Ortega tenía alguna habilidad militar que él no sabía. Entonces entró en la Guerra de Reforma y fue realmente el que dio el triunfo de la Guerra de Reforma en la última batalla que se dio, cuando venció a Miramón, y a partir de ese momento pudo regresar Benito Juárez como presidente de la República, que estaba huido por primera vez. Después él fue secretario de Defensa, por decirlo de alguna manera, pero González Ortega era una persona un poco terca y era un poco difícil en su manera de ser. Tenía problemas personales con el gabinete y con Benito Juárez. Lo quitaron de esa posición y lo pusieron de presidente de la Suprema Corte de Justicia. En esa época, una de las características de González Ortega es que era un legalista. Entonces, la Constitución de esa época decía que cuando un presidente termina su periodo presidencial y no puede haber elecciones, entra como presidente interino el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era él. Y entonces Benito Juárez le dio sus razones de por qué no le daba el que fuera presidente, ¿no? Yo creo, desde un punto de vista muy personal, que Juárez tenía razón. Sí. La nación estaba sumamente destruida, la única figura que había era Juárez para reunir lo poco que quedaba y no le dejó la presidencia. González Ortega en ese momento, en un error, yo considero que fue un error, licenció lo que tenía de ejército, lo que le sobraba todavía de ejército, y se fue a los Estados Unidos a buscar que el gobierno de Estados Unidos lo legitimara como presidente, cosa que no sucedió. Juárez regresó al poder una vez que mataron, que fusilaron a Maximiliano, etc. Regresó al poder y siempre consideró
que González Ortega era un hombre muy peligroso, que en cualquier momento le podía pelear. Y González Ortega llegó a Zacatecas, se nombró presidente legítimo de México. Sí. Y entonces aquí un compañero de armas de González Ortega, que fue Miguel Aunza, lo apresó y se lo llevaron a Monterrey. En Monterrey lo juzgaron, estuvo en la cárcel 18 meses, y que en aquellas épocas se usaba mucho el fusilar a la gente, sí, pero le recomendaron al presidente Juárez que no lo hiciera, porque de alguna manera González Ortega había sido un héroe nacional. Claro. Entonces lo que sucedió, porque a Patoni, que salieron juntos, porque los juzgaron juntos, una semana después lo mataron. Y entonces lo que le dieron a González Ortega fue Saltillo como su prisión, no podía salir de Saltillo. Y ahí vivió los últimos 12 o 13 años de su vida. Fíjese, Héctor, que alguna vez un cronista nos hizo el comentario porque él, pues es un fan de González Ortega, y él decía que en algún momento él cree que Benito Juárez se sintió opacado por el general González Ortega. Realmente yo creo que Juárez tuvo miedo, una vez que González Ortega estuvo en la cárcel y todo esto, de que fuera a encabezar un levantamiento. La verdad es que en mi familia, desde que yo nací, se hablaba de Jesús González Ortega casi como hablar de Dios, ¿no? O sea, como el prohombre que deberíamos todos de seguir su ejemplo, etcétera, etcétera. A mí siempre me ha dado por hacer investigaciones. Dije, es que no puede haber seres perfectos. Y a mí me dio por empezar a investigar realmente qué era lo que había hecho y por qué, y qué errores había tenido y cómo los había tenido, como un ser humano. En Zacatecas se habla mucho de él. Él encabezó de alguna manera la guerra de reforma, que de alguna manera le quitó sus privilegios a la iglesia. Y sobre todo en Zacatecas se le acusa a González Ortega de ser ateo. Entonces, en mi familia, los descendientes de González Ortega, toda la vida nos educaron en ser ateos. O sea, nos educaron sin tener una religión por eso. Entonces yo empecé a investigar, logré sacar esto y hace 1 año y medio, una cosa así, bueno, hace más tiempo yo me enteré que había llegado al Museo de Antropología e Historia el archivo privado de González Ortega. Uh-huh. Ese archivo estuvo en casa de mi abuela muchos años y yo pude hojear algunas cosas. Wow. Y ahí me enteré pues que González Ortega era un católico ferviente y que todo esto de que era ateo era una desviación. Entonces, afortunadamente, una vez más, yo pedí a través del Instituto Zacatecano de Cultura que nos entregaran ese archivo para que estuviera en Zacatecas. El Museo de Antropología, el INA, nos dijo que no nos lo podían entregar porque estaba clasificado, pero que nos autorizaban a hacer una copia, o sea, a digitalizarlo. No lo pudimos hacer con el instituto porque no tenía el personal, ni el presupuesto, ni el equipo para hacerlo. Yo contraté una compañía y logramos hacer la copia, que son 22.700 folios. 22.700. 22 de todo, sí, claro, de todo lo que escribió y todo esto. Y gran parte de lo que escribió fue estudios de la religión y de su catolicismo. Entonces, ¿de dónde sacaban que era ateo? Alguien lo inventó, no sé quién lo inventó, y así se quedó por años. En Zacatecas hay historias de González Ortega, que bueno, entre las cuestiones que le entregaron a González Ortega, le entregaron San Agustín, la iglesia de San Agustín. Él mandó desmontar el frente, que está guardado en la parte de atrás, y bueno, después hay otras historias, pero y entonces le acusa de que cómo destruyó esa iglesia propiamente. Y otra historia es que en la catedral
había una pila bautismal hecha de plata que había regalado la hija de un minero importante en Zacatecas. González Ortega la sacó, la fundió, la llevó a la casa de moneda que estaba en Zacatecas para hacer monedas y pagarle al ejército. Y entonces esa no se la perdona. Y una historia que hay por ahí, que es una mentira, es que de los santos que están en la fachada de la Catedral de Zacatecas, si usted se fija, no tienen manos. Sí, sí. No tienen manos Sí, porque estaban hechas de la escultura, se hacía la mano aparte y después se sostenía con una pieza de madera y con el tiempo pues eso se cayó. Y el mito que hay es que González Ortega a caballo andaba por ahí y lazaba a los santos porque los quería tirar y que nada más logró tirarle las manos. Eso es un mito zacatecano. Y por eso se explican los zacatecanos que no tienen manos los santos. Sí, pero es por ignorancia. Pues sí, no porque hay antividad en general lazando y tumbándolos. Mire, ahorita que platicamos de los masones, o sea, punto y aparte, porque son mis amigos y bueno, yo soy miembro, como fue González Ortega, como fue Arechiga, como Jorge Juárez, etcétera, también se les acusa de ser ateos, y es una mentira. La mayor parte que yo conozco de la masonería tienen sus creencias religiosas propias. Bueno, aquí en Zacatecas pues la mayoría son católicos y todo, pero en la ignorancia vuelve a hacerse esto, ¿no? De que, no, es que están contra la iglesia y son ateos, y es una mentira. Y son masones. Está como muy satanizado, ¿no? Ese tema de la masonería. Sí, ¿verdad? Por ignorancia. Por ignorancia. En esta tradición o esta idea de que González Ortega era ateo, nos educaron dentro de un ateísmo y cada miembro de la familia ha ido escogiendo si quiere pertenecer a alguna religión. Sí. Yo escogí el catolicismo y tengo un hermano que es judío, bastante ortodoxo. Y entonces me pide que yo le haga determinadas piezas que se usan en la tradición judía. Sí. Como muestra es esto, que es una mezusa, que en el judaísmo es muy importante, que se pone por lo menos en la entrada de las casas. Este tiene un símbolo que es amor o felicidad en hebreo. Y esto, para lo que funciona, todas las peticiones a Dios que se hacen en el judaísmo empiezan diciendo, escúchame Dios. Entonces se ponen los dos dedos de la mano derecha cuando va uno a salir y dice, escúchame Dios, por favor, ayúdame a que en este día que voy a salir a trabajar o a hacer algo, por favor, que me vaya bien y que pueda yo regresar a mi casa con bien. Y cuando regresan, vuelven a poner las manos y vuelven a decir, escúchame Dios, te doy las gracias por haberme permitido regresar con bien. ¿Es una bonita tradición? Bueno, usted tome en cuenta que la base del cristianismo es el judaísmo. Y hablando de que usted, tuvo la libertad de escoger su religión, también me decía que es más zacatecano que muchos de los que nacen en Zacatecas. Ustedes nacieron en Zacatecas por un accidente geográfico. Yo he vivido en varias partes, en muchos lugares en el mundo. Y un día decidí que me gustaba vivir en Zacatecas y me vine a Zacatecas y ahora soy zacatecano. Y soy más zacatecano porque yo escogí, ustedes no escogieron. Esta es la medalla que hice de los 25 años de Alcohólicos Anónimos. Esto es ¿cómo se llaman estos animales? Es un camello. Un camello. Los camellos se supone que pueden durar mucho tiempo sin beber agua. Sí. Entonces es un símbolo de Alcohólicos Anónimos de que podemos estar mucho tiempo sin beber. No lo habíamos platicado delante de la cámara, pero usted me decía que pertenece a... Yo soy alcohólico anónimo y en marzo de este año cumplí 25 años de ser alcohólico anónimo. ¿25 años? 25 años. ¡Qué maravilla! Pues es que yo tengo 114 años, entonces... Mire, esto si lo quiere tomar... No es cierto, pero hablando de edad, sí nos puede confesar su edad. Este es José González Ortega y mi abuela de Zacatecanos, y estos son mis otros abuelos, los abuelos Salce.
Bien parecido. A ver, Sí, ¿dónde es sí, bien sí, parecido usted? era guapito. Ahí en la sangre. Este era mi papá y esta es mi mamá. Y este es el libro. El golpe de estado de Juárez. Este es el libro prohibido, que fue prohibido, Ya no está pero prohibido. que ya no está prohibido. Ya que estamos aquí viendo estas partes, me llamó la atención porque me dijo, sí le entiende, y yo, pues es que no, pero ¿qué dice? Hay dolor, me volviste a dar. Es un dicho de decir, volví a caer en lo mismo, ¿no? O sea, cuando uno se divorcia, jura que nunca más se va a volver a casar. Nunca me voy a acercar a una Cuando mujer. están en pleno trámite Y del después divorcio. dice uno, no, pues siempre sí. Y Esta es diferente. Y entonces, hay dolor, me volviste a dar. ¿Ya? Híjoles, ¿qué dijo? Pues lo voy a plasmar aquí para que me vuelva a acordar Claro. y no vuelva a cometer los mismos No, errores. al contrario, ¿por qué no? ¿Sí? Claro. Como dijo José Alfredo, que caen los mismos errores. ¿Por le qué hace? no? ¿Por qué no? No, el tercero fue bastante civilizado. Simple y llanamente decidimos que ya no estaba haciendo lo feliz que se pensaba. suponía que íbamos a hacer, y que simple y llanamente pues nos separábamos y ya está. Pero entonces podemos decir que fue mejorando. No voy empeorando, porque en el primero duré 11 años casado, en el segundo duré 4 años casado y en el tercero 3. Entonces en el siguiente pues yo creo que voy a durar un mes. O 2, o 1. Bueno. Todo depende. Tengo un letrero ahí abajo que si quiere luego se lo enseño, que a una de mis esposas le hizo mucha gracia y lo puso escrito, que dice, no le aunque que ya no, que al cabo que ya. No le aunque que ya no me quieras, que al cabo que ya me quisiste. No le aunque que ya no quieras estar conmigo, que ya quisiste, ¿no? Entonces, pues así es la historia, no le aunque que ya no, que al cabo que ya. Mire, le voy a decir, he vivido en California, he vivido en Nueva York. No en Nueva York, en el estado de Nueva York fui a desmontar una fábrica y la traje a México. He vivido en Barcelona, he vivido en Miami, he vivido en Madrid, he vivido en Cuernavaca, he vivido en la Ciudad de México y ahora en Zacatecas. Y fíjese, decidió venirse a Zacatecas, pues eso es un gran orgullo. Pues deberían estar orgullosos. Lugares tan bellos. Y estamos en este espacio que hace un ratito me dijo Héctor, vamos a ir a conocer mi ego. Bueno, yo le llamo mi egoteca porque, bueno, he puesto algunos reconocimientos o cuestiones que me han dado de cosas que hemos hecho aquí en Zacatecas, y pues se me ocurrió ponerlo aquí hasta que un día recapacité que era un alabo al ego, ¿no? Al ego, esto es, ay sí, para sentirme muy importante, entonces aquí me siento muy importante. Claro, es que pues hay que sentirse importantes. Me encanta este espacio porque, bueno, aparte de que podemos ver los reconocimientos, esto es parte de su vida. De mi última parte, de la parte en Zacatecas. Yo en Zacatecas tengo 7 años. Tiene poco. Sí. ¿Todas estas fotos son usted? Sí, claro. ¿De veras? Es que decíamos que aquí parece a Julio Iglesias. ¿No le dijeron? Pues no sé. Yo creo que sí le han de haber dicho muchas ocasiones, mire. Sí, aquí la única, este es mi hermano que falleció y este es mi mamá, pero bueno, y aquel es mi hijo con su esposa y su primer hijo. Oh. ¿Es usted? Sí. ¿Qué edad? Ahí tenía yo como 20 años o una cosa así. Plena juventud. ¿A qué edad fue su primer matrimonio? A los 28. Sí. Pero yo no me quería casar, a mí me obligaron. No, ¿qué decían? Yo no estoy hecho para el matrimonio. No, ¿yo qué? ¿Me voy a casar? ¿Para qué? Me imagino que tenía muchas pretendientas en esas edades. No, yo siempre he sido como cuasi santo. Bueno, usted, pero yo digo las pretendientas, pues esas ya no las controla usted, ¿verdad? Sí, ahí tenía menos, aquí tenía 20 años y así. Wow. No, pero sí cree en el matrimonio, pues si se casa otras veces sí cree. Pues sí, pero llego a la esa conclusión que lo que pasa es que las mujeres son malas. Ay. Este cuadro original está en el castillo de Chapultepec y la primera copia la tiene mi hermano José Luis. Y el general González Ortega tiene más pinturas
en el castillo de Chapultepec que Porfirio Díaz. Ah, qué interesante dato. No sé por qué, pero así fue. Pero así es. Sí. Esta medalla se la otorgaron a las personas que pelearon en Puebla en la batalla de 1862. Entonces mi hermano tiene el original y esta es una copia que yo hice. Y bueno, lo que es curioso, una de las personas, de los que muchos que se las dieron, fue Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz le tenía tal cariño que siempre la usaba. O sea, siempre que traía medallas tenía esta. Portaba esa medalla. Portaba esa medalla, sí. Yo durante mucho tiempo lo único que me interesó en esta vida era ser sumamente poderoso y sumamente rico. Subir. Eso era lo que a mí me interesaba. Y después he entendido que coleccionaba yo cualquier clase de cosas y mientras más costosas fueran mejor. Y un día llegué a la conclusión de que no valía nada, que eso no valía nada y que había otros valores en la vida mucho más importantes. Diógenes era una persona que decía, que era un gran filósofo, que no le interesaba absolutamente nada de los bienes. Diógenes vivía adentro de un barril y traía toda la vida una lámpara en la mano. Y un día andaba en el mercado, cuando los romanos estaban allá, Sí. y estaba muerto de la risa. Y un general muy importante romano se le acercó y le dijo, ¿tú de qué te ríes? Si eres, andas con una ropa terrible y eres pobre y vives en un barril. Lo vio abajo. Y le dijo Diógenes, yo me río de cuando veo todo, que los romanos eran tan ostentosos, de saber todo lo que yo no necesito. Y entonces hice esta escultura que tiene a Diógenes, que es la escalera, y aquí está Diógenes con su lámpara. Entonces no es lo máximo estar arriba. La vida es como la rueda de la fortuna, que uno se pasa la vida tratando de subir y de subir y de subir y de subir. Sí. Que hay veces que lo logra y hay veces que no lo logra. Y hay veces que llega a la cima que usted considera y puede estar un segundo y inmediatamente se cae, y hay veces que se queda. Y que la vida es eso. La vida es una rueda de la fortuna de estar luchando por qué es lo que uno quiere, pero que estar arriba de la rueda de la fortuna no es lo más importante del mundo. No es lo máximo. No. Hay valores más importantes en la vida. La amistad, la cultura, el amor, hasta las mujeres, fíjese. ¿Qué les digo? Acaban queriéndonos de todos modos. Pues a veces, por un tiempo. Miren, estábamos hablando sobre las edades, pero me dice que a usted no le interesan las edades. No me es importante para años. mí los años que tenga. ¿Los Sí, años de vida, más bien los de experiencia? claro. Esos Los son los que cuentan. años que uno va juntando y lo que va uno juntando en la vida, de lo bueno y lo malo que ha hecho uno en la vida. Yo les voy a platicar puras cosas buenas, pero he hecho una cantidad de tonterías en mi vida impresionantes. Pero que a fin de cuentas son las que lo han hecho crecer, ¿no? Pues quién sabe. Puede ser que sí. Tengo 75 años. 75 años. Sí. Qué bonito. Pues no tiene nada de bonito. ¿Cómo ni de no? feo. Toda la trayectoria que nos ha contado en 75 años, no cualquiera lo logra. Pero tengo planeado todavía dar bastante más guerra. Un buen rato. Lo comentábamos hace un momentito que en la vida pues se tienen experiencias de todas, pero también de decisiones muy difíciles, ¿no? Que todos debemos de tomar en algún momento. Y hablando de decisiones, platicábamos de una decisión muy difícil que tomó el general Arechiga contra García de la La Cadena. historia es esta. El general Arechiga era de una familia importante y rica en Jalpa. Y el general García de la Cadena, en la época de la Guerra de la Reforma, lo invitó y lo convenció de que era lo que se tenía que hacer, y el Arechiga se fue con él, como un alumno de García de la Cadena. Este es todo un grupo de generales, que hubo muchos zacatecanos, como Aunza, como García de la Cadena, como muchos, que participaron en la Guerra de Reforma con González Ortega y con todo, y que después participaron muchos de ellos en la intervención francesa. Porfirio Díaz, cuando llegó al poder, nombró pues a sus amigos como gobernadores en toda la República.
Y entonces uno de los compañeros de armas que tenía era Jesús Arechiga y lo nombró gobernador de Zacatecas. Entre tanto, García de la Cadena, que era muy amigo de Porfirio Díaz, se fue a la Ciudad de México y fue miembro de varios de los gabinetes de Porfirio Díaz. Y inclusive fueron compadres. O sea, Porfirio Díaz le bautizó 1 o 2 hijos a García de la Cadena. Todo esto va muy bien, Sí. hasta que García de la Cadena ya no estuvo de acuerdo en las reelecciones que estaba haciendo Porfirio Díaz. Okay. Él ya no estuvo de acuerdo, él consideraba que no debería de ser, renunció al puesto que tenía y hizo un decreto, una carta, diciendo que estaba en contra y que se iba a levantar en armas, por decirlo de alguna manera. A Porfirio Díaz pues eso no le convino, y Porfirio Díaz siempre fue de mano dura, sí, de aplacar todo lo que no le convenía, y entonces dijo, no, pues mi compadre querido pues me está haciendo mucho ruido, y andaba por acá García de la Cadena y le dio la orden al general Arechiga de que lo eliminara. Entonces Arechiga dio la orden a sus subalternos y de lo que tenían que hacer. Y lo fusilaron, exacto. Bueno. Decisiones difíciles. Venía del presidente de la República. Pues sí, pero hay que tomar en cuenta que Porfirio Díaz era un hombre importantísimo. O sea, si Arechiga no hubiera obedecido, le hubiera ido muy, muy mal, ¿no? También, exactamente. El general Arechiga y García de la Cadena eran no solamente allegados o conocidos, sino que había... García de la Cadena era mayor que Arechiga. Ey. Arechiga, cuando llegó a todo esto en la Guerra de Reforma y todo, tenía 16 o 17 años. Jovencito. Entonces García de la Cadena lo tomó como su alumno, fue el que lo guió siempre en todas las decisiones de toda la vida. O sea, era su padrino, era su maestro. Ahí más difícil pues sí, pero la indicación que tenía que tomar, porque cuando le dicen, tienes que... que todo el mundo tiene manchas, y que yo ando investigando. Arechiga pues hizo muchas cosas en Zacatecas realmente, pero tiene 2 manchas por lo menos muy importantes en su vida. La una es haber mandado matar a García de la Cadena. Y la otra, él ya no era gobernador, Arechiga ya no era gobernador, pero era el jefe militar en 1900, a principios de 1900. Y tenía, bueno, un gran peso en Zacatecas todavía. Y entonces Huerta, el usurpador Huerta, le pidió a Arechiga que hiciera un estudio de cómo defender Zacatecas en el caso de que Villa llegara a Zacatecas. Y entonces hizo un estudio, no era general, o sea, era general de dedo, pero no era de estudio. Y hizo un estudio y llegó a la conclusión que Zacatecas era indefendible, por su orografía y porque es un embudo, etcétera, etcétera, y mandó el reporte a Huerta. Y entonces los generales de allá dijeron, obviamente Arechiga era porfiriano, obviamente, y obviamente estaba en contra de Madero, eso es obvio. Sí. Y entonces dijeron, no, Arechiga ya está muy viejito, ya no entiende, además ni es general, no le hagan caso. Y no le hicieron caso. Y exactamente lo que él dijo fue lo que sucedió en la toma de Zacatecas. Todos tenemos 3 vidas. ¿3 vidas? Sí. ¿En una misma? Sí, claro. Todos tenemos una vida pública. Es la que nos conoce. O sea, es la que conoce la gente, la que ponemos nuestra mejor cara para que la gente piense que somos de primera línea. Después viene una segunda vida, que es la vida privada, que son cuestiones de mi intimidad, de mi vida privada, de quizás de mis matrimonios o de mis relaciones con mi familia o con la gente. Es mi vida privada. Sí. Y la tercera es que todos tenemos una vida secreta. Hay partes de nuestras vidas que son secretas. Que no queremos que nadie las conozca. Que no queremos que nadie las sepa, que a lo mejor las sé yo y a lo mejor 1 o 2 personas más que sepan nuestros secretos. Y esto es porque todos queremos
dar nuestra mejor cara, ¿no? Que consideren que somos una maravilla, etcétera, etcétera. Pero no somos. Y entonces a mí me parece que es muy cansado. Pues tener una careta. Bueno, claro, las máscaras realmente empezaron en el teatro griego. Todos los personajes usaban una máscara. Y entonces una persona hay un símbolo del teatro, donde hay teatros, que es una máscara sonriente y una triste, sí, pero es la misma. Sí. Entonces los actores usaban la misma para decir eso, que los seres humanos somos más de uno, porque depende la máscara que tengamos, es lo que somos. Pero yo he llegado a la conclusión que eso es muy cansado. Es muy cansado de a quién sí le puedo platicar esto, a quién no le puedo platicar aquello. Entonces, no, mi vida es bastante abierta, yo les platico lo que yo quiero. En Alcohólicos Anónimos se rige por un libro que son 12 pasos. Sí. Hay un cuarto paso, que es una introspección, que es ¿por qué tengo los problemas que tengo? Y hay que escribir, uno solo, escribir de dónde vienen mis problemas, qué fue lo que hice mal, por qué, etcétera, etcétera, hasta llegar a una conclusión. Eso le puede llevar un día, un año o el tiempo que quiera. Okay. Es muy doloroso porque hacer una introspección y reconocer lo que uno no ha hecho bien es muy doloroso. Al final de ya tener esto con una persona, un padrino, hay que platicarlo íntimamente para determinar cuál es el problema de carácter que uno tiene. Y eso se puede romper, eso no lo lee nadie. Y recomiendan hacer un cuarto paso continuo de la vida. Entonces, si uno va haciendo esto, pues sí me equivoqué y esto, pues sí me equivoqué, pero pues entonces, si a mí alguien me pregunta algo, yo se lo platico, yo no tengo problema. A ver, voy a decir algo que a lo mejor es medio impropio, pero no importa. Hasta el tratar de relacionar un hombre con una mujer, se empieza diciendo una cantidad de mentiras impresionantes. Yo soy tan bueno y la mujer es que yo soy casi santa y todas estas cosas. Y entonces se dificulta mucho el poder tener una relación en lugar de poder tener una relación sincera. Decir, pues yo soy me gustaría conocerte, pero soy y he hecho esto así. Y ella igualmente. Y se dicen una gran cantidad de mentiras. Entonces está empezando una relación basado en una mentira, porque luego borrar esa mentira es muy difícil. Pues no que tú eras y ahora resulta que eres Sí. Entonces, si fuéramos más abiertos y dijéramos realmente lo que queremos y lo que queremos ser, sería mucho más fácil. Pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos ha dado para la entrevista, que ya lo decíamos, podemos seguir platicando con usted por horas, porque es muy bonito conocer a personas que se han preparado, que han viajado, que conocen, y de ustedes podemos obtener muchísimo conocimiento. Un placer. Muchas gracias. De verdad, Héctor, gracias por recibirnos y pues por platicarnos un poquito de la historia, de esa sangre que corre por sus venas, y pues felicidades, porque ustedes, vaya, pues el llevar esos apellidos, el venir de gente que ha sido muy importante en nuestra historia, pues también los realza a ustedes, ¿no? Es pues no mucho, pero bueno. No, de verdad, muchísimas gracias, amigos. Nosotros gracias a ustedes. Muy contentos, y así es como nos despedimos de esta entrevista. Les invito para que nos dejen sus comentarios y pues para que sigan más de nuestros videos.